En los recónditos textos bíblicos, repletos de conflictos y visiones divinas, se oculta un relato de coraje y devoción que resuena a lo largo de los tiempos. ¿Has oído alguna vez acerca de las hijas de Zelofeade? Este relato no solamente evidencia la fuerza de la voluntad femenina, sino también cómo el derecho divino supera las barreras culturales de cualquier era. El relato se inicia en una época decisiva para los israelitas, precisamente cuando estaban a punto de adquirir la tierra que tanto habían deseado. No obstante, en este momento de anticipación y esperanza emerge un interrogante imprevisto que cuestionaría los fundamentos sociales y jurídicos de aquel tiempo. ¿Qué ocurre cuando las reglas preestablecidas no consideran casos excepcionales? Las hijas de Zelofeade enfrentaron un problema que para muchos podría parecer menor dentro del contexto amplio de los relatos bíblicos. No obstante, su conflicto era significativo. Concernía a la herencia, al legado de su padre y a su posición dentro de la comunidad. Este episodio es una prueba de cómo la fe y el valor pueden forjar senderos donde no parecía haberlos. El libro de Números proporciona el contexto legal y narrativo para comprender este episodio. En Números 27, 1-11 se relata la solicitud de las hijas de Zelofeade y la resolución divina a su situación. Este pasaje es fundamental tanto para entender los acontecimientos como para valorar su profundo impacto legal y espiritual en la sociedad israelita. Corría el 40º año tras la salida de Israel de Egipto. La tierra prometida estaba casi al alcance, un sueño a punto de materializarse. Mientras la nación se alistaba para asumir su herencia, las normativas y mandatos de Moisés dictaban la manera en que la tierra debería ser repartida. En este marco, la norma estipulaba que la herencia pasaría a los hombres de las familias. Pero, ¿qué acontecía cuando un hombre fallecía sin dejar descendencia masculina? Su familia perdería entonces todo derecho sobre la tierra que había sido prometida a sus antepasados. Esta interrogante se convertiría en el eje de una reivindicación histórica. En este video entenderás por qué las 5 hijas de Zelofeade son tan relevantes en las escrituras sagradas y cómo esto afecta nuestras vidas hasta la fecha. Pocos conocen realmente todo lo acontecido con ellas y el papel crucial de las mujeres en el contexto bíblico y en nuestra existencia. Envía este video a alguien a quien quieras, o mejor, compártelo en ese grupo de WhatsApp con tantas personas especiales que sin duda se sentirán enriquecidas al aprender más sobre este pasaje bíblico tan crucial. Prosiguiendo con el tema principal, la situación de las hijas de Zelofeade se convertía así en un reflejo de un desafío mayor: la inclusión y el reconocimiento de los derechos femeninos en una sociedad mayormente dominada por hombres. Su caso puso a prueba las estructuras legales y espirituales de Israel en un periodo de importante significado histórico. El reto que estas mujeres enfrentaron no era meramente personal, sino que tenía consecuencias para toda la comunidad. Representaba una oportunidad para redefinir lo que significaba la justicia y la equidad bajo la ley divina, un asunto que repercutiría en todas las generaciones venideras. Moisés, guía de Israel, estaba ante la monumental tarea de distribuir una tierra prometida hace siglos. Según el libro de Números, Dios le ordenó realizar un censo y después proceder a dividir la tierra por sorteo entre los hombres de Israel aptos para el combate. Sin embargo, la revelación divina también incluía directrices específicas sobre cómo manejar casos atípicos, como el de las hijas de Zelofeade. Esto demostraba que Dios no solo se preocupaba por la distribución justa de recursos materiales, sino también por la equidad social y familiar.
El sorteo era más que un método para distribuir, era una demostración de la soberanía y la providencia divinas sobre su pueblo. Cada familia recibiría su porción de tierra como símbolo de su pertenencia y su futuro en la promesa divina. La tierra representaba no solo un recurso, sino un legado de fe y compromiso con Dios. La historia destaca la profunda conexión entre la fe del pueblo de Israel y su derecho a la tierra. Era una prueba tangible de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que cada detalle de sus vidas estaba bajo su cuidado y dirección. La respuesta de Dios al dilema de las hijas de Zelofeade sería un testamento de su justicia y su amor por todos sus hijos, independientemente de su género. En la cultura de la época, el derecho a la herencia estaba reservado casi exclusivamente a los varones. Las mujeres, especialmente las hijas, raramente eran consideradas en la línea de sucesión para recibir la tierra de sus padres. Este era el gran dilema que enfrentaban Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofeade. Al morir su padre sin hijos varones, según las costumbres y leyes vigentes, ellas estarían destinadas a ver cómo la herencia de su familia pasaba a otras manos, quizás a parientes lejanos, dejando al legado de su padre sin un heredero directo. Este no era solo un problema de bienes materiales, sino de honor y memoria familiar. La normativa de aquel tiempo no contemplaba un procedimiento para tales eventos. La condición de estas mujeres destacaba una laguna en la legislación que, aunque podría haber sido menos notable en periodos de calma, se tornaba crucial durante fases de transición y conquista. Frente a este contexto, las hijas de Zelofeade optaron por una estrategia audaz: no resignarse a su destino, sino pelear por su derecho y el de su linaje. Su gesto no solo representaba un reto a las convenciones sociales, sino una lucha por justicia en la instancia más alta, presentando su demanda directamente a Moisés y finalmente a Dios. Zelofeade, perteneciente al clan de Manasés, partió de Egipto lleno de esperanzas y sueños, guiado por Moisés hacia la tierra prometida. Si bien las escrituras no relatan grandes proezas suyas, su memoria perdura a través de sus hijas y su particular situación familiar. Al fallecer sin dejar hijos varones, Zelofeade generó un vacío en la línea hereditaria tradicional que sus hijas buscaron suplir. La existencia y muerte de Zelofeade invitan a una profunda reflexión sobre el significado y el recuerdo de un individuo dentro de su comunidad. Su deceso en el desierto fue un episodio más en el extenso periplo del pueblo de Israel, pero el legado de su vida continuaría en un debate legal y espiritual que transformaría las normas de herencia. En la tradición bíblica, el nombre de una persona y su ascendencia eran de gran importancia. La herencia no era únicamente una cuestión de propiedades y bienes, sino también de honor y recuerdo. El temor de sus hijas a que el nombre de su padre se extinguiera sin descendencia masculina refleja la relevancia de la herencia como un legado vivo del ser y la historia de un individuo. La historia de Zelofeade destaca una verdad fundamental en las Escrituras. Cada ser, sin considerar su rol o estatus, posee un propósito y un efecto dentro del plan divino. La legislación eventualmente admitiría este hecho, gracias al coraje de sus hijas, permitiendo que las mujeres pudieran heredar y mantener el legado de sus progenitores. Cuando Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa decidieron intervenir, no solo estaban desafiando las normas sociales de su época, estaban adentrándose en un ámbito teológico inexplorado. Su comparecencia ante Moisés y los líderes de Israel no era un acto habitual para las mujeres de aquel tiempo. Estas mujeres se armaron de valor y convicción, preparadas para defender su caso basadas en principios de justicia y equidad. Su valerosa intervención es un testimonio de su fe inalterable.
Comprendían que lo que solicitaban podría modificar la estructura de su sociedad, pero confiaban plenamente en la justicia de Dios. Presentarse ante la asamblea no solo exigía coraje físico, sino una profunda confianza en la rectitud y equidad de las leyes divinas. El hecho de que estas 5 mujeres se unieran para reclamar su derecho a la herencia dice mucho de su carácter y resolución. No se conformaron pasivamente con una tradición que las marginaba, sino que buscaron activamente ser reconocidas como herederas legítimas. Este es un mensaje poderoso de empoderamiento y de reconocimiento del papel de la mujer en la narrativa bíblica. Este suceso también ilustra cómo la fe y la acción deben complementarse. Las hijas de Zelofeade no solo creían en la justicia divina, estaban dispuestas a actuar basándose en esa creencia. Su determinación cambiaría la ley, asegurando que ninguna mujer en su situación fuese omitida en el futuro. Al presentar su caso ante Moisés, las hijas de Zelofeade no solo solicitaban una revisión de la ley, sino que pedían un reconocimiento de su derecho inherente como descendientes de su padre. Nuestro padre murió en el desierto y no tenía hijos. ¿Por qué debería ser eliminado el nombre de nuestro padre de entre su familia porque no tuvo hijo? Danos una posesión entre los hermanos de nuestro padre. Números 27, 3, 4. Este pedido de justicia ante Moisés era extraordinario. Requería que Moisés consultara directamente con Dios, demostrando que las implicaciones de su solicitud iban más allá de una simple transferencia de tierras. Tocaban el corazón mismo de la ley mosaica y sus fundamentos éticos y espirituales. El coraje de estas mujeres al hablar frente a toda la congregación no puede ser subestimado. Se encontraban en un ambiente dominado por hombres, donde sus voces podrían haber sido fácilmente ignoradas o desestimadas. Sin embargo, su fe y la justicia de su causa les proporcionó una plataforma que incluso Moisés no pudo ignorar. El diálogo entre las hijas de Zelofeade y Moisés representa un punto crucial en las narrativas bíblicas, ya que ilustra la capacidad de la ley divina de adaptarse y responder a las necesidades de todos los integrantes de la comunidad, sin importar su sexo. No solo resolvía su caso en particular, sino que también establecía un precedente para las futuras generaciones. El momento en que las hijas de Zelofeade se presentaron en la tienda de reunión es dramático y lleno de significado. Al exponer su solicitud ante Moisés, Eleazar el sacerdote, los líderes y la congregación entera, actuaban en un ámbito que era tanto político como sagrado, un escenario donde lo celestial y lo terrenal convergen. Esta acción no se reducía a una mera petición legal, era una manifestación de fe. Las hijas de Zelofeade estaban convencidas de que la ley de Dios era equitativa y que si se presentaban adecuadamente, sus reclamos serían atendidos. Su fe en la equidad divina las motivó a buscar una resolución que no solo beneficiaría su situación individual, sino que también favorecería al bien común. Al confrontar a los líderes de Israel, estas mujeres también estaban cuestionando normas culturales arraigadas. Su presencia en la tienda de reunión simbolizaba un reto a las expectativas asociadas a su género y un llamado a reevaluar el papel de la mujer, tanto en la asignación de herencias como en la sociedad en general. El desenlace de su presentación se tornaría histórico. Moisés presentaría su caso ante Dios, y la respuesta divina instituiría un nuevo principio en la legislación israelita. Esta decisión no solo garantizaba que el nombre de su padre perdurará a través de Elaz, sino que también reafirmaba la importancia y los derechos de las mujeres dentro de la comunidad de fe, estableciendo un precedente para todas las generaciones venideras. La batalla de las hijas de Zelofeade no fue solo una lucha legal,
sino también teológica. Durante su presentación utilizaron la ley y los principios bíblicos, apelando a las tradiciones y escrituras que regían su sociedad. Este caso demuestra cómo la ley mosaica, aunque aparentemente excluía a las mujeres de la herencia directa, también contenía principios de justicia y equidad que ellas lograron usar a su favor. En la cultura de Israel, la herencia era percibida como un derecho divino, un mandato de Dios que aseguraba que la tierra prometida a Abraham y sus descendientes se mantuviera dentro de las familias y tribus designadas. Las hijas de Zelofeade apelaron a este principio esencial, argumentando que excluir a su familia solo porque no había descendientes varones contradecía la promesa divina sobre la tierra. El planteamiento de las hermanas destacaba una laguna en la aplicación de la ley. Esta debía servir a la justicia divina, que es inclusiva y equitativa. Al resaltar esta deficiencia, no solo buscaban beneficiar su propio caso, sino también iluminar un sendero hacia una comprensión más justa y completa de la ley de Dios. Este desafío no solo provocó una revisión de las leyes vigentes, sino que también reveló la dinámica entre la tradición y la revelación continua. La actuación de las hijas de Zelofeade evidenció que la ley de Dios es dinámica y susceptible a interpretaciones que deben ajustarse a las realidades cambiantes de su pueblo. Moisés, al enfrentar un dilema legal y moral sin precedentes, decidió elevar el caso de las hijas de Zelofeade directamente a Dios. Este gesto de consulta no solo subraya la gravedad de la situación, sino que también refleja la humildad y dependencia de Moisés respecto a la orientación divina en su liderazgo. Moisés no pretendía tener todas las respuestas, sino que buscaba la sabiduría de Dios para asegurar que la justicia prevaleciera. La consulta a Dios por parte de Moisés es significativa porque señala un momento en que se busca explícitamente la voluntad divina para resolver una cuestión de justicia social. Esto demuestra que incluso las leyes dictadas en el Sinaí estaban sujetas a interpretación y aplicación divinas en contextos nuevos y desafiantes. La respuesta de Dios a la consulta de Moisés no solo resolvería el caso de las hijas de Zelofeade, sino que también serviría como un ejemplo del carácter justo y misericordioso de Dios, quien escucha y responde a las necesidades de todos sus hijos, sin distinción de género. Este evento es un testimonio poderoso del papel de la oración y la revelación en la gobernanza de Israel. Moisés actuó como intermediario entre Dios y el pueblo, asegurando que las decisiones tomadas estuvieran en línea con la voluntad divina y reflejaran los principios de justicia y equidad inherentes a la ley de Dios. La respuesta de Dios a la consulta de Moisés fue clara y directa. La demanda de las hijas de Zelofeade es legítima. Deberás darles una posesión hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiere la herencia de su padre a ellas. Números 27:7. Esta decisión no solo otorgó a las hijas de Zelofeade el derecho a la herencia, sino que también estableció un nuevo principio legal que garantizaría los derechos de herencia para otras mujeres en situaciones similares. Dios no solo respondió afirmativamente a su petición, sino que también ordenó que este caso se convirtiera en un precedente para futuros casos de herencia. Esto refleja el carácter justo y equitativo de Dios, quien ajusta sus mandatos para asegurar que la justicia prevalezca sobre la tradición. La decisión divina también reafirmó el valor y la dignidad de las mujeres en la sociedad israelita. Al otorgar a las hijas de Zelofeade la herencia de su padre, Dios estaba declarando que las mujeres tenían tanto derecho como los hombres a ser portadoras y guardianas del legado familiar. Este veredicto no solo transformó la legislación sobre herencias, sino que también profundizó
la comprensión teológica de la comunidad acerca de Dios como un ente que valora la justicia y la equidad. Esto fortaleció la noción de que las leyes divinas son dinámicas y están diseñadas para reflejar su voluntad en todas las situaciones. La decisión divina respecto al caso de las hijas de Zelofead estableció un hito en la legislación israelita. Por primera vez se reconocía oficialmente el derecho de las mujeres a heredar propiedades, modificando así la tradición legal prevaleciente. Este nuevo precedente no solo modificó la práctica legal, sino que también envió un mensaje contundente a toda la sociedad acerca de la importancia de la igualdad y la justicia. Moisés, al implementar esta nueva normativa, mostró un liderazgo que equilibraba el respeto por la tradición con la necesidad de adaptación y cambio. El establecimiento de este precedente legal también actuó como un recordatorio de que la ley debe evolucionar para reflejar los principios más elevados de justicia y compasión. Este cambio legislativo hizo que la comunidad reconociera la necesidad de revisar otras leyes que pudieran estar obsoletas o no servir al bien común. La influencia de este fallo se extendió a través de generaciones, impactando no solo la manera en que las leyes eran vistas y aplicadas, sino también cómo las personas comprendían su relación con Dios y entre sí. Esto resaltó el rol de la ley no solo como un conjunto de normas a seguir, sino como un reflejo del carácter justo y amoroso de Dios. La inclusión de las hijas de Zelofeade en la herencia de la tierra no solo cambió la legislación, sino que también tuvo implicaciones teológicas profundas. Este fallo demostró que la ley de Dios es viva y responde a las necesidades humanas, reflejando su constante deseo de justicia y equidad. Este evento reafirmó la imagen de un Dios que no está constreñido por estructuras humanas, sino que las supera para asegurar que su compasión y justicia sean accesibles a todos sus hijos. La respuesta de Dios a la petición de las hijas de Zelofeade es un claro ejemplo de cómo las Escrituras deben interpretarse siempre en el contexto del amor divino y la justicia. Este fallo desafió las concepciones anteriores sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la teología. Al validar las reivindicaciones de las hijas de Zelofeade, Dios enseñaba a su pueblo que todos, sin importar su género, son igualmente valiosos y merecedores de sus bendiciones. Este cambio en la ley enfatizó que la justicia de Dios trasciende nuestras propias comprensiones y prácticas humanas. Fue una lección para Israel y para nosotros hoy en día, recordándonos que debemos buscar constantemente la voluntad de Dios en nuestra lucha por la justicia y la equidad, asegurando que nadie sea excluido de la promesa y provisión divinas. La aceptación del cambio en la comunidad israelita tras la decisión sobre las hijas de Zelofeade fue un proceso significativo. Al principio, muchos se mostraron confundidos o incluso reticentes ante la idea de que las mujeres pudieran heredar tierras. Esta nueva ley desafiaba las normas culturales establecidas y las expectativas tradicionales de género, requiriendo un ajuste considerable en la percepción y la práctica legal de la sociedad. La reacción inicial incluyó debates y discusiones intensas entre las familias y tribus, ya que cada grupo tenía que reconsiderar cómo esta nueva ley afectaría la distribución de su herencia y la estructura familiar. Los líderes religiosos y civiles jugaron un rol crucial en educar y guiar a la población sobre las implicaciones y beneficios de esta ley, asegurando que se entendiera como un reflejo de la justicia divina más que como una ruptura con la tradición. Con el tiempo, la comunidad comenzó a observar los efectos positivos de esta inclusión. Al permitir que las mujeres heredaran y mantuvieran la tierra dentro de las familias, se reforzaron los lazos familiares,
y se aseguró que la riqueza y el legado de las familias no se perdieran. Esta adaptación no solo ayudó a preservar el patrimonio familiar, sino que también fomentó una visión más inclusiva y equitativa de la comunidad. La aceptación de este cambio también fue facilitada por la manera en que fue presentada la decisión, como un mandato directo de Dios. Esto proporcionó una autoridad incontestable que ayudó a mitigar las resistencias y fomentó una transición más armoniosa hacia la nueva normativa social y legal. La comunidad aprendió a ver este cambio como una evolución de su fe y comprensión de la justicia de Dios, en lugar de como una amenaza a su estructura social. La fe jugó un papel central en la acción de las hijas de Zelofeade. No fue solo la injusticia de su situación lo que las impulsó a actuar, sino también su profunda creencia en la justicia y equidad de Dios. Ellas estaban convencidas de que su derecho a la herencia era legítimo y que Dios apoyaría su causa si se presentaban ante los líderes de Israel con su reclamo. Su fe les proporcionó no solo la valentía para presentarse ante Moisés y los líderes, sino también la perseverancia para navegar por el proceso legal y social que esto implicaba. La fe de las hijas de Zelofeade en la promesa de Dios sobre la tierra prometida les dio un fundamento sólido sobre el cual construir su caso. Esta fe estaba arraigada en la historia de su pueblo y las promesas hechas a sus ancestros, lo que reforzaba su convicción de que la justicia prevalecería. Su acción fue un testimonio poderoso para otros miembros de la comunidad sobre cómo la fe debe manifestarse en actos concretos de justicia. No solo desafiaron las normas sociales, sino que también inspiraron a otros, especialmente a otras mujeres, a considerar su propia posición dentro de la sociedad y a buscar justicia cuando fuera necesario. El legado de su fe y acción continúa resonando, mostrando cómo la confianza en Dios y la perseverancia en la búsqueda de lo justo pueden efectuar cambios significativos no solo en la ley, sino en el corazón de una comunidad. El veredicto respecto a las hijas de Zelofeade tuvo un efecto duradero y profundo en la legislación de herencias de Israel. Al introducir un precedente legal que autorizaba a las hijas a heredar en ausencia de hijos varones, se transformó la estructura legal y social de la comunidad israelita, dando paso a una normativa más inclusiva y equitativa que reconocía los derechos de las mujeres. Esta resolución también influyó en cómo se redactaban y aplicaban otras leyes concernientes a la propiedad y los derechos familiares. Se convirtió en un referente para futuros conflictos legales, demostrando cómo las leyes podrían adaptarse para reflejar de mejor manera los principios de justicia y equidad. El impacto de este fallo fue más allá de la simple cuestión de la herencia, afectando las percepciones sobre los roles de género dentro de la sociedad. Al asegurar que las mujeres pudieran retener y transmitir la herencia, se les otorgó una autonomía y seguridad económica que previamente estaba casi exclusivamente en manos de los hombres. El cambio en la legislación de herencias propició un debate más amplio sobre otras áreas de la vida social y religiosa, donde las mujeres podrían estar siendo marginadas o excluidas injustamente. Este debate siguió influyendo en las discusiones legales y teológicas mucho después de la decisión original, fomentando una interpretación de la ley mosaica más equilibrada y compasiva. Tras el fallo que permitió a las hijas de Zelofeade heredar, emergieron nuevas cuestiones, particularmente en relación con el matrimonio y la retención de la herencia dentro de la tribu. La legislación posterior, establecida en Números 36, estipulaba que las herederas debían casarse dentro de su propia tribu para prevenir que la tierra heredada se transfiriera a otra tribu a través del matrimonio, lo que podría desequilibrar la distribución de la tierra prometida.
Este reglamento tenía como objetivo preservar la integridad territorial y tribal de las herencias, garantizando que la tierra que Dios había asignado a cada tribu se mantuviera dentro de sus límites designados. Este requisito reflejaba un esfuerzo por mantener el orden social y económico que fundamentaba la estructura de la comunidad israelita. Sin embargo, este mandato también planteaba desafíos para las mujeres herederas bajo estas condiciones. Debían balancear sus derechos y responsabilidades hereditarias con las expectativas sociales y familiares respecto al matrimonio. Esto demostraba cómo una ley inicialmente emancipadora también requería ajustes y consideraciones adicionales para asegurar su funcionamiento justo dentro del contexto social y cultural vigente. Las repercusiones de estas regulaciones sobre el matrimonio y la herencia también provocaron un diálogo continuo sobre la autonomía personal, los derechos de propiedad y las identidades tribales. Aunque diseñadas para preservar la integridad tribal, estas leyes también subrayaban la necesidad de revisar y adaptar constantemente las leyes para reflejar fielmente los principios de justicia y equidad en una sociedad en evolución. La decisión en favor de las hijas de Zelofeade no solo modificó la ley de herencia, sino que también tuvo amplias repercusiones sociales y culturales. Cambió fundamentalmente la manera en que se percibía a las mujeres en la sociedad israelita, otorgándoles un reconocimiento legal y económico previamente muy limitado. Este cambio contribuyó a elevar el estatus de las mujeres en la sociedad, otorgándoles mayor poder y autonomía. Culturalmente, la sentencia desafió las percepciones tradicionales del papel de las mujeres en la familia y la comunidad. Al permitir que las mujeres heredaran y gestionaran propiedades, se reconocía su capacidad y derecho a contribuir significativamente al manejo y preservación del legado familiar. Esto no solo alteró la forma en que se veían las mujeres en la sociedad, sino también cómo se veían a sí mismas y su lugar en el mundo. Socialmente, el fallo promovió un debate más amplio sobre la igualdad y la justicia dentro de la comunidad. Estimuló una reflexión sobre otras áreas en las que las leyes y prácticas existentes podrían no estar alineadas con los principios de equidad y justicia. Esto condujo a una revisión más crítica de las normas sociales y legales y a un mayor impulso para reformas en diversas áreas de la vida israelita. Las repercusiones de este fallo también se sintieron en generaciones futuras, influyendo en cómo se formulaban y aplicaban las leyes. La decisión se convirtió en un símbolo de la capacidad de la ley mosaica para adaptarse y responder a las necesidades de todos los miembros de la comunidad, estableciendo un legado de adaptabilidad y progresismo en la interpretación y aplicación de la ley divina. La decisión en favor de las hijas de Zelofeade marcó un hito en la evolución del papel de la mujer en la sociedad israelita. A partir de este fallo, las mujeres empezaron a ser vistas no solo como miembros pasivos de sus familias, sino como participantes activas y capaces de gestionar y heredar bienes. Esto representó un cambio significativo en la percepción cultural y social de las mujeres, ampliando sus roles dentro de la comunidad. Este cambio no fue inmediato ni universalmente aceptado, pero sentó las bases para futuras reivindicaciones de derechos y reconocimientos para las mujeres. Al otorgarles la capacidad de heredar, la ley reconoció implícitamente su competencia y su igualdad en términos de responsabilidad y autoridad dentro de la familia. Este reconocimiento fue crucial para el desarrollo de una sociedad más equitativa y justa. El papel de las mujeres como herederas ayudó a fortalecer los lazos familiares y a asegurar que la propiedad no se dispersara,
lo cual era de vital importancia en una sociedad agraria donde la tierra era la base de la economía y el bienestar social. Las mujeres, al poder heredar y mantener la tierra dentro de la familia, contribuyeron a la estabilidad económica y social de sus comunidades. A largo plazo, este cambio en la ley fomentó un diálogo continuo sobre los derechos de las mujeres en otras áreas de la vida social y religiosa, desafiando y eventualmente cambiando otras normas y prácticas que limitaban la participación femenina en la sociedad. Así, el legado de las hijas de Zelofeade se convirtió en un símbolo de progreso y de la lucha por la igualdad de género en el contexto bíblico y más allá. La manera en que Moisés manejó la petición de las hijas de Zelofeade ofrece valiosas lecciones de liderazgo y justicia. Su decisión de llevar el caso ante Dios demuestra una humildad y una dependencia de la guía divina, aspectos cruciales para cualquier líder. Reconoció que no todas las respuestas se encuentran en la interpretación literal de la ley, sino que a veces es necesario buscar una comprensión más profunda y espiritual. Moisés demostró una gran integridad al abordar el caso de las hijas de Zelofeade con la seriedad que ameritaba. En lugar de rechazar su solicitud debido a las normativas culturales de aquel tiempo, las escuchó y actuó conforme a los principios de justicia y equidad. Esta disposición para revisar y ajustar la ley ante casos particulares es un testimonio de liderazgo justo y compasivo. Además, la decisión de Moisés de buscar consejo de Dios enfatiza la relevancia de consultar la sabiduría divina en la toma de decisiones. Esto no solo garantiza que las acciones realizadas se alineen con los valores y principios elevados, sino que también robustece la legitimidad y la autoridad del líder ante su pueblo. Moisés evidenció que un verdadero líder debe estar dispuesto a implementar cambios, aun cuando estos retan las normas vigentes. Su habilidad para facilitar un cambio hacia nuevas normativas legales que reconocieran los derechos de las mujeres marcó un progreso notable en la evolución de la sociedad israelita, resaltando su rol como un líder que no solo administraba, sino que transformaba. En la cultura israelita, la herencia no solo era una transferencia de bienes materiales, sino también una carga espiritual y simbólica de suma importancia. Representaba la perpetuación de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de otorgar una tierra a sus descendientes. Por lo tanto, la herencia se consideraba un signo tangible de la lealtad de Dios y un recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. La decisión que permitió a las hijas de Zelofeade heredar la tierra también reforzó la idea de que todos los israelitas, sin importar su género, son portadores de estas promesas divinas. Esto no solo elevó la percepción de las mujeres dentro de la sociedad, sino que también profundizó la comprensión espiritual de la comunidad acerca de la herencia como un derecho y responsabilidad compartidos por todos los hijos de Israel. Este cambio en la legislación reflejó un avance teológico significativo. La noción de que la justicia de Dios trasciende las estructuras humanas y busca la inclusión y el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Al asegurar que las mujeres pudieran heredar, la ley se alineó más estrechamente con el principio bíblico de que Dios no hace distinción de personas. Al garantizar que la tierra permaneciera dentro de las familias, sin importar si la línea de herencia era masculina o femenina, se fortaleció la idea de la tierra prometida como un hogar permanente para todas las tribus de Israel. Esto ayudó a consolidar la identidad nacional y la cohesión, fortaleciendo la conexión entre la tierra, el pueblo y su fe en Dios. El legado de las hijas de Zelofead es un testimonio duradero de la capacidad de la fe y la determinación para efectuar cambios significativos en la sociedad.
Su historia ha sido una fuente de inspiración a lo largo de las generaciones, demostrando cómo la acción valiente, basada en principios justos, puede llevar a reformas duraderas y beneficiosas para toda la comunidad. Este legado también ha influido en cómo las generaciones posteriores interpretan y aplican las Escrituras, al proporcionar un ejemplo concreto de cómo las leyes pueden evolucionar para reflejar mejor los principios de justicia y equidad. Las hijas de Zelofeade han ayudado a moldear el enfoque judío y cristiano hacia la interpretación legal y ética. Su historia resalta la importancia de la voz y la participación de las mujeres en las decisiones legales y espirituales. Al asegurar su lugar como herederas legítimas, las hijas de Zelofeade no solo cambiaron su destino, sino que también expandieron las posibilidades para todas las mujeres en su cultura y en las culturas que heredaron su legado bíblico. El legado de las hijas de Zelofeade continúa siendo relevante en los debates contemporáneos sobre igualdad de género y derechos de la mujer. Su historia es un recordatorio poderoso de que el cambio es posible y que la justicia puede y debe ser perseguida, independientemente de las normas tradicionales o las expectativas culturales. La historia de las hijas de Zelofeade es uno de los muchos relatos bíblicos que resaltan el papel crucial que las mujeres han jugado en la historia de la fe. Desde figuras como Débora, que lideró a Israel como jueza y profetisa, hasta Ruth y Noemí, cuyas historias personales de lealtad y redención son fundamentales en la narrativa bíblica, las mujeres han sido agentes clave de cambio y fuentes de sabiduría y liderazgo. Esta adaptación de la ley para incluir a las mujeres en la herencia de la tierra no solo responde a una cuestión de justicia individual, sino que también refleja un principio bíblico más amplio: la preocupación de Dios por los vulnerables y desposeídos. Las Escrituras están repletas de mandatos para cuidar de los huérfanos, las viudas, los extranjeros y todos aquellos que están en desventaja social o económica. Reflexionar sobre la equidad y la justicia en las Escrituras implica reconocer que estas no son simplemente normas éticas, sino expresiones del carácter de Dios. A través de la ley, Dios busca no solo regular la conducta, sino también modelar una comunidad que refleje sus valores de amor, misericordia y justicia. Esto desafía a las comunidades de fe a no solo estudiar la ley bíblica, sino también a aplicarla de manera que promueva la equidad y la justicia en todos los aspectos de la vida. Las Escrituras nos invitan a considerar la justicia y la equidad no como ideales abstractos, sino como imperativos prácticos que deben influir en cómo vivimos y tratamos a los demás cada día. La historia de las hijas de Zelofeade actúa como un recordatorio de que la justicia a menudo requiere acción y defensa dentro de las estructuras establecidas, así como una disposición para revisar y cambiar esas estructuras cuando perpetúan la injusticia. La historia de las hijas de Zelofeade resuena con sorprendente actualidad en nuestra sociedad moderna. En un mundo donde las cuestiones de género y la igualdad de derechos siguen siendo temas cruciales, esta narrativa bíblica ofrece un marco valioso para discutir y abordar las desigualdades persistentes. La lucha de estas mujeres por su derecho a la herencia ilustra cómo los principios de justicia y equidad deben continuar guiando nuestras prácticas legales y sociales. En los contextos actuales, esta narrativa bíblica puede motivar a quienes luchan por la igualdad de derechos, especialmente en situaciones donde las leyes vigentes no brindan protección adecuada a determinados grupos.
Tal como las hijas de Zelofead desafiaron exitosamente las convenciones de su época, su relato incentiva a hombres y mujeres contemporáneos a cuestionar y reformar las estructuras legales y culturales que perpetúan discriminación y desigualdad. Este relato desempeña un papel esencial en la educación sobre igualdad de género dentro de las comunidades religiosas, resaltando ejemplos bíblicos de mujeres que no solo son pasivas, sino activamente involucradas en la determinación de su destino. Se promueve una mayor valoración y respeto por el papel de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Además, la historia de las hijas de Zelofeade brinda un ejemplo impactante de cómo la fe puede servir de catalizador para el cambio social. Su confianza en la justicia de Dios y su disposición para actuar basadas en esa fe destacan la importancia de la convicción personal en la búsqueda de reformas sociales y legales. Esto demuestra que la fe y la acción deben complementarse en la lucha contra la injusticia. La fe juega un rol crucial en cómo comprendemos y aplicamos la justicia social. En el caso de las hijas de Zelofeade, su creencia en las promesas de Dios y en su compromiso con la justicia fue lo que las motivó a reclamar lo que legítimamente les pertenecía. Este enfoque basado en la fe proporciona un sólido fundamento ético y espiritual para enfrentar cuestiones de injusticia y desigualdad. La confianza en un Dios justo y compasivo inspira a los creyentes a defender a aquellos que son marginados o tratados injustamente. Esto se refleja en numerosos mandatos bíblicos que instan a los fieles a defender la causa del pobre y del oprimido. En este sentido, la fe inspira y energiza el compromiso con la justicia social, brindando no solo un mandato, sino también el valor para cumplir ese mandato. La fe propone una perspectiva que trasciende las soluciones temporales a problemas de justicia social. Al enfocarse en la restauración de relaciones y comunidades, la fe promueve enfoques de justicia que son holísticos y transformadores. Esto es esencial para abordar las causas profundas de la injusticia y no solo sus manifestaciones superficiales. La fe también fomenta una comunidad de apoyo mutuo, donde los esfuerzos por la justicia social pueden sostenerse y fortalecerse. Al compartir una visión común inspirada por valores espirituales, los miembros de una comunidad de fe pueden motivarse mutuamente para perseverar en la búsqueda de justicia, incluso cuando los desafíos son grandes y los avances parecen lentos. La historia de las hijas de Zelofeade ofrece lecciones fundamentales para la Iglesia moderna en términos de liderazgo, justicia y el papel de las mujeres en la comunidad. Primero, subraya la necesidad de un liderazgo que esté dispuesto a reconsiderar y adaptar las prácticas tradicionales ante las necesidades legítimas de la congregación. Esto implica un compromiso con la justicia y la equidad que debe superar las presiones culturales o históricas. Además, esta narrativa bíblica refuerza el papel de la Iglesia como un lugar de refugio y justicia para todos. Al igual que Moisés llevó el caso de las hijas de Zelofeade ante Dios, los líderes eclesiásticos deben actuar como mediadores que buscan la dirección divina al enfrentar dilemas complejos de justicia y equidad dentro de su propia comunidad. La Iglesia también puede aprender de la importancia de escuchar y responder a las voces de las mujeres y otros grupos frecuentemente subrepresentados. Al fomentar una cultura donde estas voces no solo se escuchan, sino que se valoran, la Iglesia puede reflejar más fielmente el reino de Dios, que es inclusivo y justo. Esta historia bíblica anima a la Iglesia a ser un agente activo de cambio social. Al enseñar y modelar la justicia y la equidad, la Iglesia no solo cumple con su misión espiritual, sino que también actúa como una fuerza moral y ética en la sociedad.
Esto incluye abogar por leyes y prácticas sociales que reflejen los valores del reino de Dios, promoviendo la dignidad y el respeto por todos los seres humanos. La inclusión es crucial para la vida de la comunidad de fe, ya que refleja el carácter de Dios y sus planes para la humanidad. La historia de las hijas de Zelofead demuestra cómo la inclusión no solo beneficia a los individuos directamente afectados, sino que también enriquece toda la comunidad. Al permitir que las mujeres participen en la herencia, Israel no solo hizo lo correcto desde un punto de vista legal y ético, sino que también reforzó la cohesión y estabilidad de la comunidad. La inclusión promueve una comprensión más amplia y completa de la fe y sus aplicaciones. Cuando se valoran y escuchan diversas voces y perspectivas, la comunidad de fe puede evitar interpretaciones sesgadas de las Escrituras y aplicar los principios bíblicos de manera más efectiva y compasiva en un contexto diverso. La inclusión en la comunidad de fe actúa como un testimonio poderoso para el mundo exterior. Demuestra que la Iglesia no es simplemente un reflejo de las normas y prejuicios de la sociedad más amplia, sino un contracultural reflejo del amor y la justicia de Dios. Esto puede atraer a aquellos que se sienten marginados o excluidos por la sociedad, ofreciéndoles un lugar donde pueden ser valorados y apoyados. Fomentar la inclusión requiere un compromiso continuo con la autocrítica y la reforma. La Iglesia debe estar siempre dispuesta a examinar cómo sus estructuras, prácticas y teologías pueden estar excluyendo a algunos y privilegiando a otros. Este es un proceso desafiante, pero esencial para asegurar que la comunidad de fe viva de acuerdo con su llamado a reflejar el carácter inclusivo y justo de Dios. Conmemorar y exaltar las historias de mujeres en las Escrituras y en la historia eclesiástica es esencial para comprender la totalidad del mensaje bíblico y el rol de todos en el cuerpo de Cristo. Relatos como el de las hijas de Zelofeade expanden nuestro entendimiento de cómo Dios actúa a través de personas de cualquier género, destacando la relevancia de cada individuo en fomentar la justicia y la igualdad. Estas narrativas también proveen ejemplos de fe y valentía que pueden inspirar a hombres y mujeres hoy en día. En un contexto donde las mujeres frecuentemente enfrentan desigualdades, evocar estas historias puede reforzar la resolución de luchar por la justicia y la igualdad. Además, pueden desafiar y transformar las percepciones erróneas y los prejuicios que frecuentemente limitan los roles de las mujeres tanto en la sociedad como en la Iglesia. La celebración de estos relatos no solo honra a las mujeres que desempeñaron roles cruciales en la historia bíblica y eclesiástica, sino que también promueve una comunidad de fe más inclusiva y justa. Mediante la educación y la celebración de estas historias, las iglesias pueden generar espacios donde las voces femeninas sean valoradas y elevadas, fomentando un diálogo más enriquecedor y una comprensión más profunda de la fe. Asimismo, recordar y exaltar las historias de mujeres contribuye a un legado de fe que subraya la igualdad y la justicia como principios fundamentales del reino de Dios. Esto no solo influye en cómo se vive la fe dentro de la comunidad, sino también en cómo esa comunidad actúa en el mundo, buscando activamente corregir injusticias y promover la paz y la equidad. La historia de las hijas de Zelofeade nos insta a actuar, desafiándonos a no ser complacientes frente a las injusticias, sino a ser proactivos en la búsqueda de la equidad y la justicia. Su ejemplo demuestra que a menudo se requiere valentía y determinación para desafiar normas y estructuras injustas. Para las comunidades de fe, esto implica no solo reconocer las injusticias dentro de sus propias prácticas, sino también esforzarse por reflejar el amor y la justicia de Dios en el ámbito más amplio.
Este llamado a la acción también significa educar y capacitar a las comunidades para que reconozcan y aborden las desigualdades de género y otras formas de injusticia. Las iglesias y comunidades de fe pueden liderar en la formación de individuos y grupos para que comprendan mejor los principios bíblicos de justicia y cómo aplicarlos en sus contextos específicos. Inspirados por las hijas de Zelofeade, podemos esforzarnos por cambiar legislaciones y políticas que perpetúan la desigualdad. Esto puede incluir abogar por cambios en las leyes locales y nacionales, o comenzar con modificaciones en las políticas de nuestras propias organizaciones y comunidades, asegurando que reflejen justicia y equidad. Un llamado a la acción también implica crear redes de apoyo y solidaridad, donde los esfuerzos por la justicia puedan mantenerse y amplificarse. Al colaborar, los creyentes pueden fortalecer su impacto en la sociedad y reflejar más efectivamente el carácter inclusivo y justo de Dios. La historia de las hijas de Zelofeade ofrece una poderosa reflexión sobre la práctica de la justicia divina. A través de esta narrativa, observamos cómo la ley de Dios es interpretada y aplicada de manera que fomenta la equidad y corrige las injusticias inherentes en las estructuras sociales de la época. Esto nos enseña que la justicia divina no es un concepto estático, sino un principio dinámico que debe buscarse y realizarse en el contexto de las necesidades y desafíos reales de la comunidad. Esta reflexión nos motiva a evaluar cómo nuestras propias prácticas, tanto individuales como colectivas, están alineadas con los principios de justicia que Dios establece en las Escrituras. Nos desafía a preguntarnos si estamos actuando de manera justa y si estamos fomentando la equidad en nuestras esferas de influencia. Además, nos impulsa a buscar la guía divina en nuestros esfuerzos por entender y practicar la justicia, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia de Dios. Por último, esta historia nos recuerda que la justicia divina a menudo requiere que seamos agentes de cambio, dispuestos a cuestionar y reformar las tradiciones y leyes cuando no promueven el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Nos llama a ser valientes y persistentes en nuestra búsqueda de la justicia, inspirados por la certeza de que Dios está con aquellos que actúan en defensa de los oprimidos y marginados. El legado de las hijas de Zelofeade es un testimonio perdurable de fe y justicia que sigue resonando en nuestra sociedad actual. Nos recuerda que la fe implica más que creencias personales. Requiere una acción comprometida con los principios de justicia que forman la base de nuestra comprensión bíblica del mundo. Este legado nos desafía a llevar nuestra fe a la esfera pública, luchando por la justicia y la equidad en todas nuestras relaciones y sistemas. Este legado también nos inspira a continuar la labor de aquellos que nos precedieron en la fe, quienes no temieron desafiar las injusticias de su tiempo y buscaron activamente hacer realidad los principios divinos de justicia y amor. Al recordar y celebrar historias como la de las hijas de Zelofeade, renovamos nuestro compromiso de vivir una fe que no solo se profesa, sino que se practica activamente en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Además, nos motiva a educar y capacitar a las generaciones futuras para que identifiquen y enfrenten las injusticias, dotándolas de los valores y herramientas necesarios para perpetuar este trabajo esencial. Al hacerlo, contribuimos a mantener vivo y efectivo el legado de fe y justicia, influyendo en la sociedad de formas que reflejen auténticamente el corazón de Dios. El legado de las hijas de Zelofeade nos invita a todos a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un futuro donde la justicia divina se manifieste plenamente en nuestras comunidades y en el mundo. Nos incita a formar parte de un movimiento continuo
que no se conforma con el status quo, sino que busca activamente transformar el mundo conforme a los ideales del reino de Dios. Este llamado a la acción se extiende más allá de las paredes de nuestras iglesias y hogares, impulsándonos a impactar en las estructuras políticas, sociales y económicas que nos rodean. Al asumir esta responsabilidad, los creyentes pueden convertirse en agentes de cambio, utilizando su influencia para fomentar políticas y prácticas que reflejen la justicia y la compasión que son fundamentales en las enseñanzas de Cristo. La historia de las hijas de Zelofeade también nos enseña sobre la perseverancia. Al igual que ellas, no desistieron ante un sistema que inicialmente las marginaba. Nosotros estamos llamados a persistir en nuestra lucha por la justicia, incluso cuando los desafíos parezcan insuperables. Esta perseverancia es crucial para lograr cambios duraderos y significativos en nuestra sociedad. Además, este legado nos reta a reevaluar y ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser justo y compasivo. En un mundo repleto de desigualdades, la búsqueda de justicia debe ir acompañada de un esfuerzo consciente por comprender y atender las necesidades de los más vulnerables y marginados entre nosotros. Por otro lado, el legado de las hijas de Zelofeade enfatiza la importancia de la unidad en la diversidad dentro de la comunidad de fe. Al colaborar juntos, a pesar de nuestras diferencias, podemos presentar un frente unido en la lucha contra la injusticia. Esta unidad fortalece nuestra capacidad para impactar de manera positiva en nuestra comunidad y más allá. Este legado también nos alienta a ser creativos en nuestra lucha por la justicia. Al igual que las hijas de Zelofeade, hallaron una forma de abordar las leyes de su época de manera que reconocieran sus derechos. Nosotros debemos buscar métodos innovadores y efectivos para enfrentar las injusticias actuales que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas. Finalmente, celebrar y rememorar la historia de las hijas de Zelofeade nos impulsa a transmitir estas valiosas enseñanzas a las futuras generaciones. Al hacerlo, no solo preservamos un legado histórico, sino que también fomentamos una cultura que valora la justicia, la igualdad y la fe activa. Al reflexionar sobre estos elementos, se vuelve claro que el legado de las hijas de Zelofeade es más que una historia antigua. Es una fuente continua de inspiración y guía para todos aquellos comprometidos con la construcción de un mundo más justo y equitativo, fiel reflejo de los principios del reino de Dios.